Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Hoy estoy con la mamá de los pollitos. Así que este va a ser un episodio bien importante. Usted guárdelo, ya sabe, suscríbete, dale like, comenta. Estoy con una persona bien especial, una carrera, no sé si nos dé el tiempo para poder hablar de todas las cosas maravillosas que sé que puede aportar sobre la actuación, sobre este medio que amamos tanto, sobre la industria. Actriz, cantante, bailarina, ventrílocua, escritora, productora, presentadora. Ha sido de todo. Una gran compañera. Yo tengo que decir que todas mis experiencias con esta gran actriz y esta gran mujer han sido extraordinarias desde que soy una nenita y ella también. Y la tengo aquí a mi lado, loca por conversar con mi querida Ángela Melle. Gracias por esa presentación, amor mío. Gracias un millón. Muy buenos días, tardes, noches, según nos esté viendo. Tú siempre estás tan bella. Porque tú me quieres mucho. Yo siempre digo cuando me dicen eso, porque tú me quieres mucho. Porque yo me veo al espejo y no pienso eso. ¿sabes? No, pues debes pensarlo, porque tú sabes que tú siempre estás, pero mira, de punta en blanco. Mira, qué bueno recibirte, Ángela, y qué bueno que pues mucha gente pueda tener la oportunidad de saber más cosas de ti. Una carrera tan extraordinaria, Ángela, tan extraordinaria. ¿Qué hay que hacer para tener y sostenerse y tener una carrera tan longeva y fructífera como la tuya? ¿Cuál tú crees que es la clave? Disciplina. Disciplina. Y no creerte nunca que llegaste. Nunca, nunca. Soy la tercera generación de una familia de artistas. Uh-huh. Y con mi abuelo Richardine, a mí me dicen, pero tú hacías todas esas cosas. ¿Por qué tú hiciste tanto? Y yo decía, porque teníamos que comer. Uh-huh. Era una familia de artistas que si no había para pagar el hotel, a mi abuela y a mí nos dejaban de prenda. ¿Cómo que las dejaban de prenda? Se van a quedar en el hotel hasta que yo vaya al próximo pueblo, haga dinero y venga a pagar la cuenta del hotel. Oh. Y entonces nosotras nos quedábamos en lo que ellos iban, hacían 2 o 3 funciones. Te estoy hablando de Sudamérica y Centroamérica, yo era muy chiquitita. Pero sí me di cuenta lo que era el teatro. A veces llegábamos a un pueblo a trabajar, no había hotel, no había pensión, dormíamos en el teatro. Y para que ni los murciélagos ni las ratas me hicieran nada, nunca se me olvida, hay un número de magia que es una caja donde te clavan espadas, pues me metían en esa caja, como tenía hueco por donde entraban las espadas, yo podía respirar, no me daba miedo. Dios Entonces mío. me dejaban ahí para protegerme de que no Ángela Melle, no me digas una cosa como esa. O sea, pero has dicho como mucho en este inicio. Lo que pasa es que tu abuelo y tu tío también, ¿verdad? Y mi mamá también era maga. Y tu mamá eran magos. Y mi abuela era partener de magia. Pero qué maravilla, o sea, yo no creo que haya otro actor que se haya desarrollado en una familia completa de magos recorriendo el mundo. ¿Tú? No, déjame decirte, te sorprendería, por ejemplo. ¿De aquí, de Puerto Rico, en serio? Bueno, no, de Puerto Rico Por no, eso. pero por ejemplo, Chinfu, que en paz descanse, que vivió mucho tiempo aquí, Anita, su esposa, era su partener de magia y sus hijos. Tito, que en paz descanse, murió el hijo también, era ventrílocuo. Y la hija, Sarita, actualmente tiene un circo en Francia. Wow. Cuando antiguamente, ¿verdad? Esos artistas, cuando tenían hijos, uno tenía que seguir esa profesión. Se heredaba. Sí, se heredaba, es lo que yo aprendí a hacer desde niña. Y entonces, imagínate tú, en aquella época los niños se anunciaban como niños prodigios. Entonces a mí me anunciaban Jelly, la niña prodigio. Y entonces, por eso te dicen Jelly. Por eso es que me dicen Jelly. Que también es otra historia, porque todo el mundo piensa, porque ella se llama Ángela, le decían Jelly. No. Mi mamá, cuando vino a tenerme acá, ¿verdad? Pues oyó a una señora americana, y no había un supermercado, eran colmaditos,
que estaba hablando de algo de jelly. Dijo, qué lindo nombre. La señora estaba pidiendo jalea de piña. Entonces, por mucho tiempo, me lo escribían con J para molestarme como jalea. Y yo decidí cambiarlo por una G. Ya, o sea, pues no, esto se acabó. Pero esa es la Jelly, verdadera historia del jelly mío. esa es la verdadera historia. Eso es como el unicornio de la canción de aquel. Que todo el mundo le pone un significado distinto. Pues, Entonces, tu papá es o era argentino. mi papá era argentino de descendencia italiana. ¿Y tu mamá? Mi mamá nació en Nicaragua por accidente, pero si tú le decías que era nicaragüense, el regaño que te llevabas, porque mi mamá siempre dijo, yo soy puertorriqueña, mi mamá se suponía que naciera aquí, pero en aquella época, imagínate que mi abuelo, para casarse con mi abuela era de una familia más o menos acomodada. El papá de ella era juez, el juez Florit. Oh. En aquella época ser juez era una cosa. Sí. Eso era lo más grande. Y mi abuelo vino a trabajar a Puerto Rico, que huyó de Polizonte desde España. Él era español. Pero es que tienes que escribir un libro. Porque su padre murió. Eran 8 hermanos. Y él decidió venir a buscar a su tío a Cuba, porque eran muy pobres. Ellos quedaron muy pobres. Entonces se fue de Polizonte en un barco, lo agarraron. Y mira tú, lo que es ser un niño inteligente cuando llegaron, ¿verdad? Pues iban y él dijo, mire, si ustedes me dan la oportunidad, yo le muestro quién es mi tío y le van a pagar el pasaje. Uh-huh. ¿Y sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Se tiró por la borda para que no lo agarraran, y no lo agarraron. Y en Cuba nunca encontró al tío, jamás, pero vio a un mago que hacía magia. Y él quedó tan fascinado, él fue aguador. ¿Tú sabes lo que son aguadores? No. Aguadores eran los que en los cañaverales le llevaban agua a los que estaban trabajando. Entonces él iba como con una cosa y dice, mira muchacho, dame agua. Él servía agüita y él era aguador. Después trabajó en un tren hasta que aprendió a ser maquinista. Pero en el camino vio a un mago. Y entonces con cartón él trataba de hacer truquitos chiquitos. Hacía shows que le pagaban con gallinas y él iba a vender las gallinas a la plaza de mercado. No puedo. Hasta que entonces, poquito a poco, él fue reuniendo y fue haciendo un nombre y se enamoró de la bella Chelito. Ese nombre nunca se lo podía decir a mi abuela porque yo era un ataque de cuernos bien malo. Y ella no conocía a mi abuelito, pero la bella Chelito lo dejó. Y ahí fue que él decide venir a Puerto Rico a trabajar. Ok. Por ese desamor, por ese desamor que ya tenía un nombrecito, pero tampoco era como que Sí. Eso fue, pagó el pasaje, ella, Dios que me ayude. Sí. Pero aquí tuvo mucho éxito. Mi abuela fue a verlo al teatro y se enamoraron. Uh-huh. Pero él era un saltimbanqui, que era como se le decía, o mi bisabuela le decía un saltimbanqui, que eso no podía. Al extremo que le raparon la cabeza a ella para que no pudiera salir de la casa. No sí, puedo. Sí. Pero ¿qué pasó? Que él seguía y le paseaba a la calle, porque seguía en el teatro y paseaba por aquella calle y ella desde una ventana veía que él pasaba. Hasta que eso estaba destinado a suceder. Tú sabes que se fugaron para casarse. Él se la llevó. Claro. A bien lejos, a Ponce. Lejísimo. Porque entonces en la muda se hacía un transbordo. Oh, ok. Y entonces llegar a Ponce eran 2 o 3 días. Claro. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegaron allá a casarse, era la hija del juez Florí. Y se comunicaron con el juez Florí y le dijeron, mira, aquí está su hija tratando de casarse con un señor. Ay, Dios español. mío. No, aquello fue una historia bella que nunca
Mi mamá me decía, no cuentes eso, que es una vergüenza, y a mí me parece tan bello. Pues allá cayó el juez Florí con el hermano de ella, con tío Domen. Ya. Y entonces él le dijo, no, yo te caso. Ya es una deshonra, yo te caso. Y la casó por La fin. casó. Pero mi muchacha abuela- sufrió para casarse. Pero mi abuela no aceptó, mi Ok. bisabuela no aceptó, porque era una ofensa haberse casado con un saltimbanqui. Ok. Y le dijo, dile que lo único que yo no quiero es que jamás pise un escenario, porque esos son de mujeres de vida fácil. Entonces mi abuelo le dijo, yo le prometo que nunca va a cruzar, va a subir a un escenario, señor juez. ¿Y cumplió la promesa? No, debutaron en Santo Domingo. Mi abuela ha sido la mejor partener de magia que tú te puedas imaginar. El encanto que tenía mi abuela. Estaba destinada. Se retiró cuando yo nací para cuidarme a mí, y ahí es que mi mamá, que era vedette de aquella época, o sea, que usaban unas cosas así, se llamaba Margot de Granada. Y cantaba cuplés. Ese era su nombre artístico, Sí. que la gran Margot de Ben, ¿verdad? Y pero su nombre artístico era Margot de Granada. de Granada. Y cantaba cuplé. Cuando mi abuelo decide, porque mi abuelo no te daba opciones, le decía, tú vas a hacer tal cosa. Oh, carácter. Y un día le dijo, tú vas a ser maga. Y ella le dijo, no, papá, yo no quiero ser maga. El mago eres tú. No, tú vas a ser maga porque una mujer maga es bueno. Y lo próximo que se enteró mi mamá era que decía en la cartelera de Circo Price en Madrid, Marga, la princesa de Nankín, la diosa amarilla de la magia negra. ¿Cómo me estás Claro, diciendo? no, los títulos de mi familia, los títulos de He mi quedado como, ¿qué? Ah, Marga, la princesa de Nankín, la diosa amarilla de la magia negra. Y a mi pobre madre cayó en una depresión y un miedo. Pues desde ahí mi mamá fue maga hasta que se casa con mi padrastro, que fue quien realmente me crió. Ok. Dios lo tenga en la gloria, que era baterista de la orquesta que la acompañaba en el Teatro Price. Y desde la batería se enamoraron y él me llevaba y me sentaba al lado de la batería y me decía, toca ahora. Y yo hacía así con la batería y era que estaba enamorando a mami. Ay, Ángela. Él viajó a las Américas a casarse con mi mamá porque mi mamá vistió de hábito hasta que él viniera a casarse con ella. ¿En serio? En serio. Y así lo hizo, sí. Vistió de hábito, ella iba al teatro, se vestía de maga, hacía la magia y volvía y se ponía su hábito. Pero ven acá, las mujeres, o sea, eran bien entregadas en el amor, en tu familia. Y entonces... Me pregunto si lo habrá heredado la señora Meyer. algo se me pegó. Entonces se casaron en Nicaragua, Ok. donde a mi pobre abuela no le dio tiempo de llegar a Puerto Rico a tener a mi mamá y nosotros la molestábamos y le decíamos, tú eres nica. Mira, muchacha. Se enojaba. Yo soy puertorriqueña. Y mi tío Ricardo, también decidió mi abuelo que iba a ser mago, o sí, era un gran bailarín. Y le anunció Richardine II, el hombre de las manos de seda. Y como después de ese anuncio, la policía llegó al teatro porque había un ladrón en Cuba que se llamaba de las manos de seda. Creían que era el ladrón. Y esas anécdotas yo las conservo con tanto cariño. Pero es que este es digno para una película. O sea, es que es impresionante, de verdad. No sé cómo no se ha hecho una película de la historia de tu familia. Yo traté cuando producía de hacer la vida de mi abuelo, que es el origen de todo. Pero me fue como que bien difícil porque no encontraba la persona que pudiera ser de abuelo. De abuelo era... Y no es lo mismo, ¿verdad? Tú siendo... Oye, que uno hacer la historia de su familia no es tan fácil tampoco. Hay muchos apegos emocionales y recuerdos. Mira, yo estaba en la universidad jurándole a mi mamá que yo no iba a ser artista. Llega mi tío ya con su trío de magia. Ya se había separado la compañía. Ok. Mi abuelito, cuando mi hermanito nació,
Mami, pues ya, abuelo compró una casa en Barranquilla, en Colombia. Me pusieron en el Colegio del Prado, pero mi padrastro, o sea que le voy a decir de ahora en más mi papá, papi Luis, le dijo, Margot, vámonos a Puerto Rico para yo poder trabajar en otra cosa. Y es que mi mamá se mete actriz o la contratan como actriz y empieza su carrera ya como comediante acá en Puerto Rico. Ya tú habías, como paréntesis, ya tú habías sí tenido en tu niñez y en tu desarrollo unas experiencias como maga con tu tío. Previo a la... Todavía. Okay. Ahí era Yeli, la niña prodigio, y bailaba Babalú. Babalú, ayer llena de cascabelitos y eso. ¡Wow! La gente en la compañía de mi abuelo. Yo era artista estrella en la compañía de mi abuelo. Chiquitita. O sea. Te estoy hablando como de 5 o 6 añitos. Ay, Dios mío. Porque la compañía de abuelo era de magia y varieté. Ya. Porque si tú estabas pasando hambre, él te contrataba y te decía, le voy a dar para comer y para el hotel hasta que usted consiga un trabajo. Ay, qué bien. Por eso, por ejemplo, Olga y Tony trabajaron una temporada con ellos. Chagua, Titi Chagua, que para mami era como una hermana, igual que Olga y Tony. Toda esa gente, si estaba, abuelo iba por Sudamérica y si alguien estaba varado y era artista, lo contrataba. Lo ayudaba, entonces la compañera de varieté. Ay, qué cosa más graciosa. y de magia. Pues, bueno, también mi abuelo compró una carpa y hacía los shows en la carpa porque hacían 4 shows. Yo trabajaba en uno, era matinal. Yo trabajaba en el matinal, que era de niños. Eran los mismos. Familiar. Eran los mismos. Los que hacían de magia por la noche, lo que te voy a contar, eran todos los mismos. Era cuento infantiles matinal. Matiné era más una comedia ligerita, como para toda la familia, eran los mismos. Vespertina era lucha libre. Ay, perdóname, pero es que... Eran los mismos. No puedo con la variedad. Y por la noche el show de magia. ¿Cómo me dice? Y no paraban, estaban todo el día trabajando. Todo el día, eso es lo único que se hacía, si había que comer. Entonces, ¿entiendes ahora por qué yo sé hacer tantas cosas? Claro que sí. Claro que sí, ese espíritu también de luchar, de echar para adelante, el carácter por lo que veo por ahí es del abuelo, ¿verdad? Sí, esa fuerza y esa cosa de esa visión de ver más allá y decir tú podrías ser bueno para esto, tú podrías, que eso es muy tuyo también, de identificar talentos. Lo que ha sido elegante al decir tú serías muy bueno, porque abuelo no te decía eso, te decía debutas dentro de un... Y yo no, pero, y entonces, pero como había que comer... había que obedecer. Había que obedecer. O sea, una cosa traía a la otra. Y era el dueño de la compañía, no quedaba otra cosa. Era el cosa. negocio familiar, era el sustento. Pero qué lindo también, Ángela. Es una familia que yo respeto mucho porque ahora con los años me doy cuenta todo el sacrificio que mi familia hizo para salir adelante de una manera honrada, de una manera buena. La creatividad de mi abuelo, la estamina de mi abuelo, la mamá de mi abuelo, mi bisabuela por parte de abuelo, ellos vivían en Cela de Cambre, en España, mi abuelo era español, como te dije, eran 7 hermanos. Muchos. Y el vizconde de Brives, que era el esposo de ella, tenía una maderera. Maderera que hacían cosas de madera, ¿verdad? En Cela de Cambre. Él, mira si tenía dinero, él vivía en La Coruña y alquilaba un vagón que se desviaba para que lo llevara a Cela de Cambre. Y se casó entre comillas, porque yo entiendo, porque te voy a contar ahora que ese matrimonio nunca fue un matrimonio oficial. Uh-huh. La mamá de mi abuelito se entera que el vizconde se va a casar con una mujer de la alta sociedad en A Coruña.
Entonces ya el vizconde y ella no se llevaban muy bien. Y entonces cuando él pasaba con el tren, el mayordomo que viajaba con él le tiraba la ropa sucia. Ella la recogía, la lavaba, la planchaba y cuando el vizconde iba de nuevo en el vagón ese que hacia La Coruña, el mayordomo recogía la ropa antes de montarse al tren. Qué locura. ¿Verdad? No, va a ver. Entonces, llega un día, ya se entera de eso, no dice nada, y el vizconde le mandaba, creo que eran 200 pesetas o algo así, para mantener a esos hijos que dormían en el suelo, Ay. en paja, y yo fui a esa casa, por eso te digo, como vi una necesidad terrible. Que la vivían todavía las hermanas cuando yo fui, pero ya bien, ¿no? Pero nos mostraron, ok. Y le ponían paja para que el frío de la tierra en ese invierno, ok. Sí, para Y protegerlos. ella le pidió que el vizconde hacía mucho que no veía a sus hijos, que si por favor cuando regresara para La Coruña, él podía asomarse por la ventana del tren del vagón para que sus hijos los saludaran. Me cuenta mi abuelito que el vizconde le había regalado a ella una mantilla muy, muy linda y ese día los vistió lo mejor que pudo dentro de su pobreza. Ella se puso su mejor traje y su mantilla y fue a esperarlos como si fuera una lomita por donde pasaba el tren y le dijo a los nenes, cuando él pase y él se asome, ustedes lo saludan. Cuando venía el tren, ella se tiró a la rueda del tren y se mató delante de él. No. Sí. Esa es la razón por la cual mi abuelo, que se queda solo con sus hermanitos, decide irse de Polizonte a Cuba a buscar a su tío para que los ayudara. Estoy en shock. Pero es que es todo una historia Fuerte. fuerte, impresionante. Fuerte. Y de luchas, de desamores, tal cual te dije ahorita, o sea, digno de una película, ¿no? Y mientras más echas hacia atrás en la historia de los abuelos, los bisabuelos, pues más seguimos encontrando y escudriñando en historias bien fuertes. Yo te agradezco que me permitas contar hasta ahí de la historia de mi familia, porque cuando me ponen todos los títulos, ella baila, ella canta, ella esto, lo otro, yo siempre pienso, la gente va a pensar que yo estoy loca, que tal. Y es que si algo me enseñaron en mi casa, era que el dinero se ganaba trabajando. Así y yo es. vi a mi familia ser completamente abnegados en eso, en su trabajo, en nunca hacer nada incorrecto. Y los admiro tanto y tanto y tanto que yo creo que eso es lo que me ha dado fuerza para luchar todo ese camino. Sí, que ese espíritu con lo que comenzamos, ¿verdad? Esa carrera tuya tan longeva, tan balanceada, que se ha sostenido con el tiempo y siempre de forma exitosa, tiene una razón de ser, tiene un principio, ¿verdad? Y tiene una base sólida. Y comenzaste diciendo que la disciplina, tú entiendes que es lo que, ¿verdad?, te ha ayudado a permanecer. Pero la disciplina viene de esa base, por lo que me estás contando. Por eso. Precisamente, o sea. Y esto yo nunca lo había contado, déjame decirte que tú tienes la primicia de esa historia. Ay, qué lindo, gracias por la confianza, Ángela. Es una historia hermosa, impresionante y también uno se queda en shock, ¿verdad?, de todo lo que vivió tu familia y cómo tú traes entonces toda esa fuerza, porque cuando ya te radicas aquí en Puerto Rico, alguien identificó tu talento, que quiero que me hables un poco de eso, y tú desde entonces no has parado. Desde entonces, o sea, no habías parado antes porque empezaste chiquitita, pero tu carrera específicamente aquí nunca paró. Porque iba a comentar que otra cosa linda de lo que nos has contado es que tuviste la oportunidad de viajar a varios países de Latinoamérica. Y estoy recordando, mientras ibas hablando, me llega el pensamiento de que tú eres bien buena en acentos.
Y ahora puedo entender también, ¿verdad? Cómo, porque identificas rápido cuando hicimos la obra Venecia, que se desarrollaba en Argentina, entre otras obras que hemos hecho, y es que tienes esa facilidad, pues claro, también tú has conocido mucha gente, has viajado a muchos países. Y a uno de niño que es más fácil. Se queda Se el queda. cantar, el cantar. Sí. Entonces, cuando llegas a Puerto Rico... Ok, me ponen en el Colegio La Inmaculada, termino mi escuela superior, entro a la universidad. Mi tío ya... A la UPI, perdóname. Sí. Ya mi tío está con su trío de magia y viene a trabajar. ¿Cómo era que se llama? El Hotel Ponce de León, que actualmente es La Concha. Ya. Creo que es La Concha. Sí. Ponce de León. ¿En el condado? Sí. Uh-huh. Y una de las muchachas se le enferma. Y llama a casa de mami y le dice, Margot, mándame a la nena. Porque es que... Como orden nuevamente, obviamente. Sí. Porque se enfermó fulana de tal y no tengo... Es la que hace los aparatos. Y esos aparatos se los sabe Yeli. ¿Qué son los aparatos? Aparatos de ilusión. La magia, los trucos son los pequeñitos. Eso se llama prestidigitador. La magia es un título completo. Oh, ahora es que lo entiendo. Esto es una clase de magia. Ilusionista es el que hace aparatos grandes. Oh, y ya tú sabías a esa edad hacerlo. Sí, pero sí lo estaba haciendo desde niña. Dios querido. Prestidigitador es el que es con la mano. Los que aparecen conejitos, monedas, eso es un prestidigitador. Mi tío era ilusionista de aparatos grandes. Que mándame a Yeli porque no puedo parar el... Imagínate, era la estrella del nightclub. Uh-huh. Mira, Ricardo, te la voy a mandar, ella está en la universidad, pero por favor, no la ilusione. No quiero que se dedique a esto. ¿Y qué estabas estudiando en universidad? ¿O apenas comenzabas en generales? Estaba en generales. En generales. Uh-huh. Y entraba a teatro. Ah, querías entrar a teatro, sí. Muy bien. Yo le había dicho a mi mamá que iba a estudiar medicina. Ah, pero tu intención era estudiar teatro, ahora lo estás revelando. La verdad es que era tan difícil mentirle a mami. La cosa es que mi abuela, bendito, en paz descanse, la que me lleva era, ¿verdad? Y mi abuelita fue y se emocionó, y cuando vino para casa de mami le dijo si tuvieras a Yeli. Ricardo lloró, Ricardo era mi tío. Ricardo lloró cuando ella le estiró la mano, y él vestido de frac y ella vestida de reina. Y yo lo único que decía era que no se mejore la que está enferma, señor. Para quedarte tú haciéndolo. La cosa es que la muchacha se va para Estados Unidos, era una muchacha americana y estaba bien malita. Y entonces Tony Chiroldi era el empresario de él. Y hacemos 2 Ramblers Rendezvous, porque como él no tenía quien hiciera los aparatos. Ajá. Y después eran las fiestas patronales que también Tony Chiroldi nos llevaba. Y entonces también hice las fiestas patronales. Muchacha. Y llegó el momento de irse a Winter Park, que tenía una contratación en el Landford Hotel. Okay. Dice, Margot, fíjate que es la época de vacaciones, déjame llevar a la novia. No, mi hija va a terminar la universidad. Mi abuelo, que ya se había vendido la casa de Colombia y vivía acá con mi abuela, fue el que decidió. Me acuerdo que estaba mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi tío y yo. Y mi abuelo me dijo, ¿qué es lo que tú quieres ser en la vida? Yo quiero ser artista, abuelo. Por fin te escucharon. Yo no quiero ser otra cosa. Tú me prometes que vas a estar 1 año y al año vienes a terminar tu universidad. Sí, abuelito, yo te lo prometo. Y así fue. No. ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste haciendo? Me quedé en el Landford Hotel, después nos fuimos para Europa, fuimos las figuras del Lido de París, estuvimos en París trabajando casi 1 año, trabajamos ante la reina Isabel II de Inglaterra, ganamos el premio hacíamos un número de escapismo. Escapismo es cuando tú te escapas de un sitio sí. Que era el baúl, le decían el baúl eléctrico, se llamaba el baúl eléctrico, que era que a mí me metían dentro de un saco
ataban el saco y me metían dentro de un baúl. No, muero. Y entonces mi tío levantaba así un frame con una tela, y yo aparecía arriba y él aparecía abajo, atado, fumando un cigarrillo y cambiado de ropa. Muero. Ok, ese número, hay una sola forma de escaparte. Pero todos los magos tenían que hacer el mismo número y era quien lo hacía más rápido. Y nosotros lo hicimos no llegó a un segundo el cambio. ¿Cómo? Ángela. Sí, yo tengo un video haciéndolo contigo. Muero saber ¿verdad? cómo lo hacían, muero. Eso no te lo voy a Lo decir. sé porque los magos no revelan sus trucos. No creo que te lo diga. Entonces, ganamos. Y la reina Isabel II, en paz descanse, Dios la tenga en la gloria, daba una recepción donde los ganadores, dentro de otra gente, no era que la daba para los ganadores, era como que eran parte de esa invitación a Palacio. A mí me habían dicho que la reina se cambiaba de guante cada 20 personas que pasaban. Mira qué. Y yo de tonta, yo lo que quería era ver cuándo se cambiaba el guante. Nunca se cambió el guante. Nunca nada. No, saludó muy normal a todo el mundo. Yo digo, ese era el detalle tuyo, tú ahí pendiente, sí, observando dije, me perdí el ver nada, porque uno pasa y hace así nada más. Y tú sabes, una de las reglas es que tú no le puedes levantar. Si no eres reina, no levantas la cabeza ante una reina. En todo momento con la cabeza Sí, abajo. es de respeto. Pero después trabajamos en el Oriente, estuve un mes en Tailandia, estuve un mes en Taiwán. Wow, pero ¿cuántos años viajando, Y estuve en Japón 4 meses. Wow. ¿Cuánto tiempo viajando? Te voy a decir, fueron casi 6 años hasta que me lesioné haciendo un número de magia y me dio un punto de hernia discal y el dolor era horrible. Y entonces en Venezuela ya no podía trabajar con tío, no aguanto el dolor. Y regreso a Puerto Rico. ¿Llegaste a entrar entonces a la universidad para complacer a tu mamá o ya por ahí seguiste con tus éxitos? Yo donde podía me ponía de oyente, que era lo que me hacían de niña. Yo recuerdo de niña, en las giras, Ajá. pues si iban a hacer una temporada, antes las temporadas no eran 3 días. Tú ibas a un teatro y eran 6 meses. Sí, era otra cosa. Y yo recuerdo que siempre mami y abuelita preguntaban en algún colegio si me dejaban estar de oyente para que yo fuera aprendiendo cosas, porque en realidad pues yo aprendí a leer y a escribir con mi mamá y mi abuela. Oh. Y entonces aprendí tanto, gracias a Dios, que cuando llegué aquí, yo me gradué de escuela superior a los 15 años. Dios mío, Ángela. Entré a la universidad. Mira, fue bien acelerada, o sea, desde niña expuesta al público, a trabajo, a... ¿Qué tú quieres? Y el tiempo que estaba de ocio, mi mamá me decía, va a leer, a estudiar. Yo me sabía las 7 maravillas de memoria, si acaso tendría 7, 8 añitos, ya ni me acuerdo, pero era así. Impresionante. Pero nunca, desafortunadamente, nunca pude terminar la carrera de teatro aquí. Dean Sayas y Mirna Casas, ambos que en paz descanse, fueron mis profesores. Cuando yo les conté, les dije, nunca pude terminar, ya estoy muy vieja para entrar, tengo mucho trabajo. Yo me acuerdo que Dean iba a casa y Dean me daba clases. ¿Fue tu coach? Y Mirna igual. Pero qué dos, Ángela. Y yo fui bien afortunada porque tuve esos 2 seres en mi vida. Es que mejor que eso, un coach ahí tú a tú. Y además ellos. Yo solita, yo le decía a Dean, me siento tan privilegiada, y él se reía mucho. Qué linda. Con Dean lo primero que hice fue Zoológico de Cristal, con Madeline Williamson, que en paz descanse. Y Mirna también ha sido conmigo, fueron mis profesores. Yo tengo que decir que sí, que terminé una carrera con los 2 mejores profesores que uno pueda tener. Sin duda alguna, y visionarios, adelantados a su tiempo siempre. Y Ángela,
¿Ya habías hecho novelas cuando comenzaste a hacer teatro? ¿O primero fue teatro y entonces después entras en las novelas? No, cuando llego aquí, eh, me caso con Kenneth Everest Warner Meyer. De ahí el apellido. De ahí el apellido, que en aquel tiempo no te podías divorciar si estabas protagonizando, porque era un escándalo y yo estaba haciendo Tomico cuando me divorcié. Oh. Entonces el Mayer se cambió por Meyer. Ok, era Mayer. Era ok. Mayer, pero he tenido que cargar con Con el apellido. Pues me caso con Kenny y mi mamá me dice, mira, te voy a presentar a Tommy Muñiz a ver si quieres hacer cositas en el mediodía. Sí, mami, sí. Pues claro. Y empecé a hacer bolitos de tú sabes, tenían el sketch de La criada malcriada. Ujú. Y entonces me ponían distintos personajes chiquititos. Y de ahí empecé en jaja, jiji, jojo con Agrelo. Y La Hora de la Aventura que yo hacía de Estrella Galaxia. Con el muñeco hacía ventriloquia. Ay, ¿dónde viene lo del muñeco? Por lo menos aquí en Puerto Rico que te reconocieran como Ese tal. muñeco, el ventríloco, era mi abuelo. Yo aprendí ventriloquía con mi abuelito. Era el tío Roque y era el muñeco de él. ¿Pero aquí en Puerto Rico lo hacías con él o ya lo trabajabas tú? No, me dijeron, tienes que hacer Estrella Galaxia. Y yo dije, yo tengo un muñeco en casa. Que entonces Que viene de la experiencia con tu abuelo. Ya. Acuérdate que había que comer. Había que comer, estamos claros. Entonces mi mamá en eso se va para Telemundo y me dice, Yeli, quiero presentarte a Esther Palés. ¿Quién es Esther Palés, mami? Es la productora de las novelas de allá. Ah, pues está bien. En ese momento me contrata Eileen Ortiz para hacer el último de los Don Juanes, Last of the Red Hot Lovers, que le puso, sí, el último de los Don Juanes, que era Madeline Williamson, Belda González y yo, éramos Wow. las tres mujeres. Entonces Axel Anderson fue el que me enseñó que los chistes no se gritaban. Ay, tan bello, qué estilo, qué hombre tan impresionante, ¿verdad? No grites el chiste. Tíralo como si, está bien. Y la cosa es que Esther me va a ver al teatro y dice, ¿quién es esa muchachita? Es la hija de Margot. De ahí viene el que mami dice, te voy a presentar a Esther Palés. Ya. Cuando llego, estaba prohibido hacer las novelas back to back. Si trabajabas en la novela de la 1, que era en vivo, no podías trabajar en la de la 1:30. Ok. Y Camil Carrión estaba haciendo la novela de la 1 y no podía hacer la novela de las 2. Y me contratan para hacer, si es que me salía bien, la mala, que era la novia de Mario Pavón, que en paz descanse. Dios mío. Y la estrella era Martita Martínez, ella era la pareja. Yo hacía, nunca se me olvidó el nombre, Cristina Portela Almeida. El nombre del personaje. Nunca lo voy a olvidar. Porque para mí Mario Pavón era mi ídolo de cuando yo era niña. Era él, Esteban de Pablo y Axel Anderson, eran los 3 galanes de la televisión. Qué maravilla, y poder ya trabajar con ellos. Abuelita, yo estoy muy nerviosa, pero yo tengo que trabajar en vivo. Yo tengo que trabajar con el señor Mario Pavón. Porque se hacían las novelas en vivo, Sí. claro. Y de Eso memoria. Es un detalle, y de memoria. Abuelita, estoy muy nerviosa. Dame algo, pues. Yo tengo una cosa aquí, abuelita. Y me dice, mira, te voy a dar esta pastillita, te la tomas antes de la novela. Era un Valium 20. La novela, No me digas que no salió por la Valium. ¿O salió? Una cosa lenta, extraña. Me dormí detrás de un flag. Fue un desastre mi estreno. No me digas. Entonces, René Monclova hacía de Mario cuando chiquito, porque yo soy mayor que René, 12 años creo que soy. Todavía me lo echa en cara, me dice, yo tengo que hacer en teatro contigo, me tengo que poner canas por tu culpa. Y ahí empieza mi carrera en las novelas. Ok.
Que fue muy fructífera. Fíjate, a pesar de la Valium. Gracias a Dios. Y entonces viene el hijo de Ángel María, que es detrás de Tomico. Y obviamente, como yo acababa de protagonizar Tomico, no iba a trabajar en esa novela. Claro. Se muere el esposo de Mona Martí, que hacía la Panchita, Ok. que era la que sabía todo el secreto de la casa, era la negra, ¿verdad? Ya. Sirvienta. En aquella época pues no había este problema del racismo. Y yo voy a cobrar mi último chequecito. En aquel tiempo nos pagaban 25 pesos por novela, Dios mío. por capítulo. Dios mío, Dios mío. Si eras personaje importante, los otros eran 14, 15 pesos el capítulo. Y yo fui a cobrar mi chequecito. Y Esther Palés me dice, ay, qué bueno que entras a esta oficina, porque Mona no viene hoy. Ángela, improvísate algo, porque esa novela es en vivo y yo no tengo tiempo a escribir otra escena. ¿Te atreves a entrar? Sí, sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues vas a ser la nieta de Panchita. Ahí es que yo me vi pinto de negra y Y hago sale de ahí Chanita. Chanita. Y te vas a llamar Chanita. ¿Y qué hago, Esther? Nada, tú haz una cosa de que entras buscando a tu abuela y alarga, porque te estoy como 20 minutos corta. Era para un relleno, lo que le llamamos relleno. Ah, pues está bien, yo voy, lo que hago es que voy a Plaza. En ese tiempo había un sitio que se compraban pelucas en el segundo piso. Ok. Y me compré una frito, porque era la moda del afro. Y una de las maquillistas se llamaba Dialma López, tenía un afro precioso, era una negra preciosa con aquel. Yo dije, me voy a hacer un afro como Dialma. Y entrando a Telemundo con la peluca, arranco una flor, que es la que siempre Chanita sacaba acá. O sea, que todo fue improvisado. Todo. Y entonces le dije, mira, yo voy a entrar, y fue con Emma Rosa Vincenti la escena. Y entonces yo voy a preguntar por mi abuela y de lo que tú me preguntes yo te contesto. Por favor, sí le pedí a Esther, que como yo acababa de hacer Tomico, que no pusiera mi nombre en los créditos, que eran con Flipkart. Y la gente empezó a llamar que quién era ese personaje tan cómico que había salido. Y tú habías acabado de protagonizar. Tomico, pero nada, yo de Chanita, y me dice Esther, tú puedes venir mañana, yo te voy a escribir unas escenitas para mañana, porque Mona me dijo que si le daba la semana, Mona Martí, en paz descanse. Sí, doña Esther, me había que comer, mamá. Yo lo que aprendí A con todos mi abuelo era así. Si te sale mal, uno dice lo siento, pero uno dice sí y trabaja. Zumbarse. Hago esa semana y me dice Esther, Ángela, quédate la semana que viene porque es que el personaje ha gustado. Te voy a poner Ángela Meyer. Pero doña Esther, sí, porque la gente está preguntando quién es esa actriz. Cuando se puso Ángela Meyer, no me quiero ni imaginar. ¿Qué pasa? Hago la novela, que ya ustedes saben que fue un éxito, la novela, y el personaje mío también lo fue. Uh-huh. Y nos arrasamos con todo. ¿Te acuerdas que se daban los premios Codazo de Oro y se daba Codazo. Mejor actriz comediante Ángela Meyer? Y estaba el autor de la novela al lado de Esther Palés sentado, porque él también se había ganado un premio, es un señor cubano, y le dice, ven acá, ¿quién es esa artista Chanita? Yo no recuerdo haber escrito nada. Porque no sé, ni se enteró. Y ella le dijo, no, es que tú no te enteraste, porque el personaje de ella se escribía aquí. Porque fueron unas improvisaciones. Y así estuve toda la novela. El que hacía mi pareja fue Hugo Leonel Bacaro, ¿te acuerdas? Dios mío, pues claro, Leonel Bacaro, me acuerdo cuando yo era chiquita. Y entonces de ahí es que surge Chanita, acaba la novela y me contrata Paco para el show del mediodía, en una sección Chanita Gobernadora. Ya. Cuando Luis Vigoró empieza el show de Guapa, me hace una gran oferta, que en aquella época me estaba ganando yo como $1,000,000 pesos, ahora te voy a decir lo que ganaba. Hacía el show del mediodía, la novela
y el noticiario, porque también fui anchor del Soft News. O sea, era todo sí de verdad, de verdad. Me pagaban 5,000 pesos al mes, que en aquella época era como decirte ahora, no sé, 25,000, 30,000. O sea, tú eras rica. Yo ya. era rica, pero rica. Pero vivías en el canal. Sí, o sea, yo llegaba y no salía hasta Y por no nada. salía trabajando. Y Y ahí- Chanita lo llegaste a hacer por años. Hasta que me salió una alergia bien grande en la piel y tuve que dejar el Mm. personaje. Ya después de eso, pues empezó todo este problema que con mucha razón entendían que habían personas de color, Sí, sí, sí. que personas negras, muy buenos actores. Y yo tuve que entenderlo también, o sea, Sí, sí, se dejaron de hacerlo. se dejaron de hacer por un respeto infinito que les tengo. Además, son actrices y actores maravillosos. Ángela, y te quiero preguntar, porque es la época de lo que le llamaban las divas, de las novelas, mucho público que las apoyaba y demás. Y tú ibas entre la comedia y este personaje que se volvió, pero extremadamente famoso, y tu protagonización en las novelas, tu participación en las novelas. ¿Te chocó en algún momento? ¿Pensaste en dejar hacer una de las dos en algún momento? ¿O no tenía, o ahí volvía la cuestión de tu familia de sí a todo? Nunca se me ocurrió dejar nada, nunca. Y además, Pero fue brillante en una época como esa, y discúlpame, porque es que me parece impresionante, Ángela, haber logrado ambas cosas, haber logrado tener una carrera donde se te reconozca como protagonista de novela, o sea, hay que ubicarse en la época, ¿ok? Protagonistas de telenovelas, ¿verdad? Y demás, y al mismo tiempo estar haciendo comedias al mediodía con otro público, otra dinámica, maravillosas ambas, y ambas válidas y ambas importantes, ¿verdad? Pero que tú lo hayas hecho en esa época, y mujer, fue bien importante. yo creo que rompí con muchos tabús que había en la televisión. Y cometí el error una vez. Esta te la voy a contar porque quizás de todas las enseñanzas que aprendí de mi familia, esta no se me va a olvidar nunca. Yo después que hacía la novela, siempre iba a ver a mi abuela y a mi abuelo, que vivían en Miramar. Yeah. Y yo iba y me encantaba porque entonces mi abuelita era un amor y siempre me tenía almuerzo y yo hablaba con abuelito y abuelito me hacía historias y todas esas cosas. Y están pasando una promoción de Tomico y le digo yo a mi abuelo, Ave María, nunca pensé que iba a llegar a ser una estrella. Y mi abuelo me dijo, ¿qué? Abuelo, y le señalé el televisor, abuelo, soy una estrella. Váyase de esta casa. Voy a decir una mala palabra. ¿Se puede? Ay, bendito, no eres la primera. Y cuando usted entienda que usted es una mierda, usted vuelve. Yo salí tan ofendida, llorando, porque como mi abuelo me iba a decir a mí si yo era la estrella de Tomico. Tuve un año sin ir a casa de mis abuelos. Y mi abuela me dice, Yeli, tu abuelo está tan triste. Yo veía a mi abuela en el pasillo. Entra y habla con Richard, porque ella le decía, mi abuelo el nombre era Ricardo, pero para teatro era Richardine, y ella le decía a Richard, vete a hablar con Richard. Tu abuelito está tan triste, está bien, voy a entrar al año. Y eran Navidades, y yo entré. Y ella le dijo, Richard, aquí está Yeli. Y él, me acuerdo que me miró y me dijo, ¿qué es usted? Y tuve que decirle una mierda, abuelo. Ahora entre y siéntese que le voy a explicar por qué. Y me dijo, el artista que cree que llegó deja de ser artista. Empieza su fracaso. Y mientras más grande sea, sé más humilde. Y sé más disciplinada. Porque tú no tienes derecho a humillar a nadie. Nunca más en mi vida me he creído nada.
Sí, que a mí cuando me dicen una primera figura empiezo, Señor, que no lo oiga mi abuelo en el cielo porque me saca, me saca patada. Exacto, y dice, no, ya tú sabes lo que es. Sí, pero salía de un lugar bien importante, era la enseñanza de la humildad, el punto. No era para bajonearte, ni para hacerte ver de menos, ni para nada, porque de hecho es la misma familia que todo lo contrario, te apoyó y siempre te ayudó a echar para adelante. Era para que reconocieras la humildad dentro del proceso. Y por eso yo no permito nunca que humillen a nadie delante mío. Y eso doy fe, porque mucho más adelante, saltando un poco en la historia, trabajando con Ángela, nos sucedió algo en una pieza Café Cantante, qué linda, y me defendió tanto la señora Meyer. Aquello fue una cosa impresionante, de verdad. Yo trabajaba igual. Mira qué cosa para mi familia. Ayudarla, ¿verdad? Para ayudar a mi familia. Y no podía dejar unos trabajitos que tenía. Y había un conflicto ahí con ensayos y demás. Y Ángela me defendió porque, ¿verdad? Eso era so pena de botarme de la obra. Porque me confligía con los nuevos horarios que querían, ¿verdad?, poner de ensayos. Y Ángela, que fue una compañera extraordinaria, éramos solo ella y yo en escena. Yo estaba requete asustada, como tú cuentas el día de la Valium, ¿verdad? Pues yo sin la Valium, pero con ganas de tomarme una o de que me diera un cantazo y entrar así como, esto es real, esto es real. Estaba haciendo una obra muy nena con Ángela Meyer, 2 personajes nada más. Y ella me defendió muchísimo. Siempre te voy a estar agradecida por eso. De verdad que fue bien bonito trabajar contigo en esa pieza. Y qué lindo todo lo que estás contando, Ángela, porque uno conoce a los actores pues en el momento histórico en que tú empiezas a verlo. Y tú piensas que no hay más historia ni antes ni después, ¿verdad? Y cada vez la historia se borra más y sabemos menos de nuestros artistas, de los que estuvieron antes que nosotros. Y es tan importante todo esto que tú estás contando, porque es un vivo ejemplo no solo de la historia de cómo, ¿verdad?, aquí se manejaban los artistas, sino cómo el desarrollo de ese compromiso con el arte. Cómo tú te comprometiste con una disciplina, cómo fuiste y buscaste ayuda y te entrenaste con los grandes de Insayas, con Mirna Casa. Y ahora que menciono eso, porque hablaste de, ¿verdad?, la oportunidad que te dio Tommy Moñí, de cómo te ayudaron de Insayas, Mirna Casa. ¿Quién es esa persona, si hay alguien único, vital, importante, que tú consideras tu mentor o mentora en todo esto, en toda esta historia, de todo este principio que has contado? En la televisión en Puerto Rico. En la televisión en Puerto Rico. Esther Palés. Fue la persona que me abrió las puertas, más que nada por fe, porque fue al teatro, me vio. Confió en tu talento. Confió en... Yo nunca había hecho una novela, nunca en mi vida. No sabía lo que era eso, no sabía lo que era el mundo de la televisión. Salvo Rambler Rendezvous, que mi tío me hipnotizaba y me ponía en una escoba, o sea, no tenía nada que ver con actuación. Y yo tengo que estarle profundamente agradecida porque pienso que fue un riesgo de su parte, pero que a ella le debo ese comenzar y esa confianza que tuvo. En comedia, ¿qué te puedo decir? Yo voy, Paquito Cordero, don Tommy Muñiz. Que también tuvieron la visión, vieron en ti el talento. Y obviamente, pues, y mi mamá que siempre me miraba y me decía, todavía te falta. Igual que el abuelo con las lecciones de humildad. Lo que pasa es que abuelo sí era bien estricto, abuelo. Eran exigentes. Sí. ¿Tú eres exigente contigo misma? Sí, mucho. 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 Pero de flagelarte en algunos momentos. Oh, sí. Y en la producción, ¿de dónde nace esa Ángela Meyer, productora tan capaz de producir cosas grandes, complicadas? ¿Quién fue ahí de dónde copiaste eso? ¿Fue lo que viste con Paquito Cordero? ¿Fue lo que viste en Esther Palés? ¿Cómo nació esa productora? De la compañía de mi abuelo, o sea... Mucho más atrás.
Cuando te dije que se hacía comedia, que yo hacía cuento infantil por la mañana, lucha libre, magia, de alguna forma la nena no, donde se quedaba era detrás de bastidores, porque pues toda mi familia estaba trabajando. Básicamente en producción. Y entonces también. yo veía cómo se hacían las cosas, Ujú. hay que hacer esto, hay que anunciarse, y cuando hubo la oportunidad de empezar a producir, estábamos haciendo Vivir para ti, que protagonizaba a Camil Carrión Ujú. con Pablo Alarcón. De acuerdo. Yo hacía La hermana del general Murillo, una novela que tuvo un éxito grandísimo en Guapa. La vi. Y Bebe López. No sé quién es Bebe López. Bebe López era la esposa de Dani Rivera, la primera. Sí, la sí, mamá de Soldanera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Trabajaba en Guapa. Y dijo, yo me voy porque van a abrir un canal nuevo el 11. Y yo le dije, oye, Camil, tú no has considerado que esa es como una oportunidad para hacer cosas nuevas. Y ella me dijo, ay, yo quisiera hacer un show de mujeres. Y yo, pues vamos a hacerlo. ¿Tú crees? Pues, ¿por qué no? Pero tú piensas que podemos, pero ¿por qué no? Vamos, vamos. Y entonces, el Canal 11 lo había comprado gente de aquí junto con Lorimar Telepicture, los dueños de Lorimar Telepicture. Tuvimos una primera reunión, para allá se había ido Bilín Ruiz, Eduardo Penedo, que en paz descanse, ambos. Y fuimos y hablamos con Penedo y hablamos con Bilín. Le dijimos, miren, yo quisiera que nos dieran una oportunidad en el mediodía, y se nos quedaron mirando. Y volvieron una segunda reunión y nos citaron a una tercera reunión. Cuando llegamos, sí, pasen, abren la puerta y hay una mesa larga donde están muchos americanos de Lorimar Telepicture. Bilín en paz descanse está en aquella punta y nos sientan a Camil y a mí aquí. Y yo le digo bajito, habla tú, porque ella habla el inglés precioso. Sí, hermoso. Y habla francés. Sí. Como si nada. Yo le dije, mira, yo como el inglés mío es boleta. Habla tú, Camil. Pero Camil, cuando se pone nerviosa, carraspea. Y digo, hi, my name is Camil Carrión, and this is my partner, Ángela Meyer. Y yo cuando vi que la tercera vez carrapeó, le dije, cállate la boca que vamos a perder el contrato. Sigo yo. Y entonces yo me paro el micrófono y quiero hacer un chiste. Ay, no. Ojalá. En inglés. Hello, my name is Angela Meyer. I know my English is not very good looking. Y yo veo que todos hicieron como que... Y me dice uno de Lorimar Telepicture, why you think a noon woman show is going to be a success? Uh-huh. Y yo pensé en español y traduje, ¿verdad? Éramos Gladys, Camil, Sharon, Claribel Medina. Yo estaba... Una maravilla. Todas las protagonistas de las novelas las habíamos quitado y no las habíamos hecho. Le dije, because yo le quise decir, somos un gancho, el mejor gancho que pueda haber, ¿verdad? Para atraer audiencia. Le dije, because we are the best hookers in town. Ay. Y yo lo único que recuerdo es que Bilín, que estaba al frente en paz descanse, dijo, Ángela, no. Al día de hoy, Camil dice que no sabe por qué nos dieron el contrato, si por buenas actrices o best hookers in town. Claro, el chistecito, porque quizás, ¿verdad? Pero yo Al creía final, que yo estaba diciendo un gancho. No, tú bien seria. Yo no lo hice como chiste. Ay, Dios mío, fue que Ángela. traduje. Gancho en inglés, hook, pues hookers. Ay, qué bella. Y las veces hookers la pegaron en la China. Gracias a Dios. Pero fue una cosa Después tuvo Magali Carrasquillo. Sí. ¿Verdad que sí? Estuvo Magali también. Y Sonia Noemí. También. Linet, por ahí pasaron muchas. Yo me acuerdo que yo hacía ejercicios con Claribel y todo en casa. Sí, Yo ahí. sí. Las primeras 5 originales fuimos Camil, Sharon, Gladys, Claribel, Camil, Sharon, Gladys, Marisela Berti y yo.
Cierto. Ya después fueron cambiando. Marisela, cuando se fue, entra Carmen Belén. Carmen Belén Richardson. Ay, Después entró Mami, después entró Titi Chagua. qué maravilla. Ahí nos separamos Camila y yo. Ella hace el show por un lado y yo lo hago por el otro. Y entonces yo le pongo ellas y Camila le puso Ahora Sí. Ya. Y ya después seguimos, cuando me contrata Telemundo, ahí es que empiezo a hacer el show en Telemundo y las novelas, y produje Natalia. Que protagonizó la querida Aline Torres con Edwin Francisco, ¿cierto? Por cierto. O sea, producir una novela. Y de ahí, o sea, no paraste. Yo participé en unitarios tuyos que estuvimos conversando ahorita, ¿cómo era que se llamaban los Extremos. Extremos y situación límite. Y en Tele 11 hice la novela, que una de las novelas fue que era de misterio, basada en Agatha Christie, La Isla. La Isla. Después hice... ¿Tú fuiste la productora de la otra? Claro. Que eso fue un palo también increíble con Carlos Vives, Junior Álvarez y Claribel Medina. Sí. Yo era fanática de esa novela. También hice una con Yolandita Monge, que hacía de japonesa. Sí. Ay, Dios mío, y la otra que hice fue Cuando es culpable el amor. Hice 4 novelas grandes y 9 novelas pequeñas. Yo empecé haciendo la pequeña gran novela del mediodía, que era de 15 minutos. Pero yo le daba trabajo a los actores, yo estaba feliz por eso. Y esa novelita pegaba mucho, porque en Ellas al Mediodía, que la gente lo veía porque era su hora de almuerzo, yo les ponía una novela de 15 minutos. Ah, qué bien. Ahí es que protagoniza una novela que yo escribo especialmente para él, El hijo del gitano, para yo presentar al hijo de Braulio Castillo, a Vallencito. Gladys hacía la madre, porque la historia de Renzo el gitano, la mujer de aquella noche, había sido Gladys y Braulio, que en paz descanse. Entonces, para yo presentar nosotros le decimos Ballín al hijo de Braulio, a Braulio. Ajá. Hijo. Me inventé el nombre El hijo del gitano. Ya aparecía cuando en la playa, cuando esta mujer mayor que la hacía Gladys, se encontraba este muchacho que había naufragado, que era su hijo. Ay, qué impresionante todo esto. Cuando hacemos esa novela, por eso es que Ballín me dice madre. Sí. Él viene un día a mi casa y me dice, mira, me contrataron en Telemundo. Yo le dije, pero no puede ser que yo te presento en televisión y tú me vayas para Telemundo. ya creció, voló. Entonces él hizo esa novela y lo contrataron. Y bueno, ya la historia, porque Ballín es una estrella, Así es un excelente actor. Así es, lo tuve aquí, hablamos, maravillosa su historia también. Ángela, producir o actuar, ¿qué? Mirando mirando tu vida en retrospectiva. Actuar. Actuar, siempre actuar. Pero me retiro ahora. Lo sé, y quería hablar de eso porque yo fui a ver Como Coco, Lo sé. que tiene funciones todavía. Ya finalmente cerramos la temporada este fin de semana en Mayagüez. En Mayagüez. Una obra chulísima, que me pareció tu trabajo magnífico, de verdad. Gracias. Fabuloso como siempre. ¿Por qué retirarte? Mira, una de las cosas que aprendí con mi familia es que uno se retiraba cuando estaba bien. Cuando empiezas a dudar de que la memoria, cuando ya el libreto no te lo aprendes, una obra de teatro, no te la aprendes el libreto en 1 o 2 semanas, sino que son 2 o 3 meses. Cuando ya salir a las 11, 12 de la noche, coger un carro sola para llegar a tu casa te da miedo, no te sientes segura, ya es hora de decir adiós. Yo no quiero que me tengan lástima. Mi abuelo se retiró a los 67. Joven. Mi mamá se retiró
a los 72. Ujú. Mi tío se retiró a los 64. Wow. Mi abuela se retiró mucho más joven porque fue cuando yo nací. Y yo no quiero que me pase, y tú sabes qué pasa, que uno los ve tan mayor que uno dice, bendito, No quieres eso. la viste, salió, pero tú Ujú. viste qué mal se ve. Y eso a través de mi vida, yo lo he visto tanto. Dejar el teatro es muy duro. Yo no te quiero contar el dolor que yo tengo porque la obra se acaba en Mayagüez. Ujú. Pero prefiero escuchar de ti que digas, me reí, qué lindo te quedó ese personaje, a que digas, bendito ya Ángela, se ve mal. Y eso lo aprendí de mi familia. Yo me estoy retirando por la disciplina de que me dijeron un día, no dejes que la gente te coja lástima, el artista se debe recordar siempre bien. Y es específicamente del teatro, Ángela, porque tú haces otras cosas. Tú has trabajado Del en la teatro. legislatura, por ejemplo. Eso todavía. Todavía. Trabajas en Guapa Televisión, que tienes tus intervenciones en la mañana, bien tempranito allá en el noticiario Noticentro al Amanecer. Tienes... Trabajo en Bayamón, soy por eso, consejera psicosocial. por eso. Cuando hablas de retiro, hablas específicamente del Teatro, teatro. teatro. Porque fíjate, el hacer una sección de 3 minutos los martes, cuando hay un teleprompter, no es un compromiso que me asusta, además es muy temprano. Ujú. En la legislatura tengo la gran fortuna de poder hacer algo por la cultura en el municipio de San Juan. Poder crear talleres para compañeros. Siempre trato, ¿verdad?, de que no se olviden que los artistas no somos una cosa que uno desecha. Es una carrera que nos cuesta mucho trabajo. Y siempre tenemos que hacer muchas cosas para poder vivir. En esa parte, a mí la política no me gusta. Ujú. Pero la legislatura no es una cosa política. Tienes que manejar el presupuesto de un municipio. Y todos los que estamos allí, puede ser que muchos estén, ¿verdad? Porque pues también estamos Por razones dentro políticas, sí. pero más que nada es el compromiso que uno tiene con la gente. Cuando sabemos que, por ejemplo, tenemos que aprobar un dinero porque hay inundaciones en tal sitio. Por ejemplo, el municipio sirve más de 800 almuerzos a personas no pudientes todos los días. Ese dinero que uno aprueba, uno es uno de los que dijo sí, voto por eso. Sí, sí, sí. Uno siente que está haciendo algo por su país y algo por su gente. Pero te pregunto, Ángela, y siempre obviamente desde el respeto, ¿no has ganado enemigos o gente del medio que se haya enojado contigo por el asunto de que hayas entrado en un ambiente de político? Y digo esto, ¿verdad? Porque nos estás explicando que obviamente tu misión va más allá de ni colores ni nada. Que se hayan que sentido contigo, ya sea porque has participado en la legislatura de X partido o lo que sea, que te hayas encontrado con esa resistencia o con ese enojo de compañeros Fíjate, del medio. nunca en las redes sociales, y lo puedes buscar, ni siquiera en época de campaña, yo he hecho campaña por mi partido o por lo que yo creo. Yo creo que los seres humanos, todos queremos una sola cosa para Puerto Rico, y es el bien. Que tú lo quieras de una forma y yo lo quiera de otra forma es otra cosa. Y cuando alguien de mi partido ha estado mal, yo soy la primera que ha dicho ha estado mal. O cuando hay que hacer una causa que yo entiendo que es justa, yo voy como la vez que todos, ¿te acuerdas cuando estábamos luchando porque dieran libertad para los presos políticos? Yo fui una de las primeras que estuve ahí, pero yo respeto
respeto tanto la creencia de las personas que hasta ahora hay una compañera que no voy a decir su nombre que dice, yo quiero mucho a Ángela, trabajo en Venecia, porque ella respeta mucho lo que yo pienso. Sé quién es. O sea, que entiendes que te ganas el respeto por el hecho de que tú respetas lo que los compañeros o los demás. Y que yo nunca voy a decir nada en contra de... a mí me da tanto coraje cuando digo, no, porque fulana es de tal sitio, mengano es de tal sitio, todos queremos lo mismo. Lo que pasa es que a uno les gusta el flan de chocolate y a otro les gusta el flan de queso. Y quizás he vivido tanto y he visto tanta necesidad a través de viajar con mi familia, sobre todo en Sudamérica, cuando tú... mira, en la Argentina hay lo que nosotros diríamos aquí urbanización, pero no es urbanización, que las casas son de cartón. Son tan pobres que recogen cartones. Lo ponen como y hacen como con los cartones como si fuera un techito. Son sectores completos así. Completos, de los cuales no hay inodoros, no hay baños, viven ahí invierno, verano, primavera. Conocer los gaminos, son niños que es tanta la pobreza que los padres los venden. ¿Y sabes lo que hacen para que puedan pedir limosna? ¿Qué hacen? Les parten los bracitos o les parten las piernecitas para que entonces ya crezcan. Mira qué crueldad lo que te estoy diciendo. Qué terrible. Los gaminos existen en la Argentina, yo los vi también en Colombia. Entonces, lo que yo aprendí era no a darles dinero, me los llevaba a almorzar. Si me decían, me da dinero, yo le decía, ¿tienes hambre? Y me decían, sí. Pero los gaminos, siempre hay una persona adulta que los está vigilando. Y cada vez que la gente le da dinero, cada X tiempo, ellos van y le cogen el dinero. Oh, wow. Y entonces, ante esa para controlar ese... Y yo haciéndome la loca, pues cuando los nenes me pedían dinero, decía, ¿tienen hambre? Sí, véngase, vamos. Y me los metía a la primera cafetería que hubiera y les daba comida. O sea, que todas esas experiencias tuyas también son parte de lo que te motivan desde esta otra esquina, ¿verdad? Y desde la legislatura y estas otras oportunidades que has tenido, pues entonces crear y hacer gestión cultural y gestión, porque yo sé que también ha sido cultural, pero también gestión por la pobreza y demás. Me da miedo. Nosotros somos bien afortunados en Puerto Rico. Aquí entendemos que es gente pobre. Realmente gente de clase media en países de Sudamérica. A mí, por ejemplo, me impresionó mucho que para recoger tomates tuvieron que traer mexicanos, porque aquí no había voluntarios para recoger tomates. Porque hemos tenido la fortuna, de alguna manera, de vivir siempre y de que nos dan los fondos, nos dan los medios, quizás para salir adelante. ¿Qué va a pasar cuando eso no pase? Desde mi punto de vista. Y en parte esa es la razón por cual yo creo políticamente en el partido en el que me encuentro. Y cuando trabajas ¿verdad? Cuando haces tu trabajo, que ahora comentas, por ejemplo, estas 800 platos de comida que reparten y demás, es un trabajo muy parecido a la producción, by the way, porque estamos hablando que es como administración, ¿no? El trabajo que realiza. Nosotros aprobamos los presupuestos, lo que te mandan a la alcaldía. Ahora mismo, este sábado, yo tengo que coger un taller, porque también tienes que aprender a entender cómo es un presupuesto y si responsablemente vas a aprobar unas cosas. Por eso te digo, porque también tiene que ver con lo que estabas hablando anteriormente, todos estos fondos y demás, hay una administración detrás, hay una forma de cómo bregar los presupuestos, hay una forma de cómo... La legislatura aprueba los presupuestos que mandan las distintas agencias del municipio. Ya. No se mueve un centavo a menos que la legislatura lo apruebe. ¿Y te gusta ese No. Es que me estoy...
Por eso es que estoy pensando en todo lo que has contado a nivel artístico. Y estoy tratando de entender, bueno, quizás por el lado de la producción, no es el trabajo que más te gusta. No, para Ok, nada. Ya, ok. Lo que pasa es que cuando tú Por dices, eso. mira, yo tengo 77 años. Ajá. Cuando tú dices, yo puedo hacer algo bueno por la gente, yo puedo hacer algo bueno por la cultura, yo puedo hacer algo bueno por mis compañeros. ¿Cuál es mi realidad de vida? Si yo tuviera 20 años, ni loca, Ujú. o 30 o 40, pero ya a esta edad, y yo digo, ok, me retiro, ¿y qué hago? ¿Me quedo en mi casa? ¿Y qué le digo al público? Gracias por el apoyo y nada más. Pues mira, de alguna forma, esa gente que hizo posible que yo tuviera la carrera que tengo, es una forma, aunque no diga esto, porque no soy yo sola la que apruebo, tienen Sí, que sí, hay hacer un la staff. mayoría. Ajá. Pero mira, yo fui parte de esa firma que aprobó, no se lo digo a nadie, pero el orgullo de que yo estoy haciendo algo por mi gente, por mi país, que yo me pueda sentar, y he tenido esa fortuna tanto en Bayamón como en San Juan con el alcalde, y decirle, alcalde, ¿qué le parece un proyecto de tal cosa? Y yo sé que en eso está envuelto el trabajo cultural de unos compañeros que se están ganando el pan con lo que sabemos hacer y nos gusta, pues me Esa es tu compensa aportación. la Sí. frustración, Ujú. porque a mí la política no me gusta. Yo Ya. no nací para hacer política, yo no nací para insultar a nadie, yo no nací para convencerte a ti de que yo tengo la razón y tú no. No, esa no es Ángela. Bien. Pero a Sí, mi entiendo. edad, Ya puedo entender de a mi dónde nace edad todo esto. creo que es lo mejor que pueda hacer. Y yo me compenso a mí misma con mis 3 minutos los martes, después de los 70. Eh, Muy me, linda tu aportación. Muy me linda. gusta lo que hago en Bayamón. Yo estudié lo que se llama consejería en adicción, VIH y SIDA. ¿Y cuándo estudiaste? ¿Con qué tiempo? Hace 7 años atrás, Ya. porque quería trabajar también con la gente. Yo trabajo con adictos, Ok. con personas que tienen VIH o que tienen SIDA ya, o personas que tienen gonorrea, sífilis, cualquier enfermedad a ese nivel. Y me he dado cuenta que hay gente que sufre tanto Ujú. y que llegan donde uno, quizás buscando la esperanza de ver cómo salen de una vida bien tortuosa, se han criado en casas que no disfuncionales, o madres drogadictas, o padres. Sí, unas vidas bien Te complicadas, parte, difíciles. te parte el alma. Yo tuve un caso de una muchacha que se casó virgen a los 37 años, Mm. le dio VIH, Wow. haciendo terapia con ella, abre la puerta el esposo. Yo me le quedo mirando, le digo, perdone, no he terminado con su señora. Me dijo, no, es que es mi mujer y yo puedo entrar. Yo la miro a ella y yo veo que ella baja la cabeza. Mm. Él de una forma me dijo, mire, es que yo no sé por qué ella está aquí. ¿Qué es lo que le va a preguntar? Yo fui quien se lo pegué, pero yo no tenía que decirle que yo tenía VIH cuando me casé. Si esa mujer es mía, si se muere, se muere. Entonces es el momento Dios en mío. que esta parte mala de uno hace así. Y yo quisiera coger lo que estuviera cerca y partirle la cabeza al Señor, y no lo puedo hacer. Ujú. Y veo una mujer que está sufriendo, que se casó enamorada. Por ejemplo, este es un caso que yo siempre le digo a mis estudiantes, los pongo en consejería y les digo, nunca le hagan daño a nadie, pero yo vengo de dar hoy la terapia, hoy tenía 22. Dios mío. Y uno se siente tan bien, mira, me llevan pana, me llevan aguacate, me tratan con ese cariño. A veces llegan y dicen, Missy, ¿le puedo dar un beso? Me piden la bendición. Pero tú sabes que yo pienso, y me corrige si no es así,
Los artistas tenemos que desarrollar para poder entender todos esos personajes que interpretamos, todas esas historias que contamos a través de, ¿verdad?, del teatro, a través de las novelas en tu caso, también a través de las películas que realizamos. Empatía. Si nosotros no somos empáticos, yo no sé cómo ser, ¿verdad? Cómo será un actor sin empatía, porque bien malo. Bien malo, porque, ¿verdad? Bien entonces, qué lindo que tú puedas, porque es ¿verdad?, parte del talento y también. me llena. De tu empatía, poderla entonces canalizar de esa forma. Ese trabajo me llena. Qué lindo, qué bonito, Ángela. Y pienso, y para eso no tengo que tener edad. Verlos que si tú los ves sales corriendo, porque hay algunos que tienen una pinta que dice, señor, nos los mandan de la corte a cumplir horas, Entiendo. Por ejemplo, yo tengo unos que van con grilletes, los traen ya con grilletes. Y de ese tengo una anécdota preciosa porque estoy en mitad de la clase y me dice, Missy, yo quiero decirle algo, dígame. Usted puede pasear por Cataño a la hora que a usted le dé la gana. Por la mañana, por la tarde y madrugada, que a usted nadie me la va a tocar. Bueno, muchas gracias. Y termino la clase y le digo a mi jefa, Gladys, qué raro. Mira, me dijo fulano de tal que yo voy a caminar por Cataño. Me dijo, ¿tú sabes quién es él? Le digo, no. Ese es uno de los jefes del punto. Me imaginé. Pero ese cariño de esa gente, tú cuando uno empieza a trabajar con ellos te das cuenta que su infancia ha sido tan terrible. Escuchar esas historias es que no es impresionante, de verdad. Ese trabajo me gusta. Qué bueno. Me gusta que me quieran, me gusta que me hagan parte. Y me permitan estar ahí, poderlos ayudar. Apoyar y ayudar. Eso, qué lindo. Y cuando tú ves que, mira, muchos cogen las horas y tratan de cambiar su vida, hay otros que no. Hay otros que la cogen porque lo pidió la corte. Por lo general son 30 horas, 60 horas, 90 horas que tienen que coger de clases o de consejería. Pero también te encuentras, me ha pasado de que terminan las horas y 3 días más tarde te enteras que lo encontraron muerto en el parking de tal sitio, porque pues... Es duro también. Es duro. No es meramente la satisfacción, sino que también... Y también a nosotros les tenemos que hacer pruebas periódicas de orina para saber si están todavía consumiendo algo. Y a uno le parte el alma cuando dan a fentanilo, cuando dan a cocaína. Sí. Y tú vuelves y te sientas con ellos y tratas de ayudarlos y hay mucho que hacer, Ángela. Hay mucho que hacer. Y hay muchas historias invisibilizadas, muchas cosas que no estamos viendo. No nos gusta saber lo ver feo. la realidad. Lo feo, pero la realidad de lo que están viviendo muchos puertorriqueños. Y yo creo que tenemos que ser más empáticos, tenemos que entender que no tendremos el país más perfecto del mundo, pero tenemos el más bueno. Y no dejemos que nuestra gente se pierda. Sí, así es. Se están muriendo muchos jóvenes. Somos un país viejo. Sí. ¿Sabías que habemos más viejos que jóvenes? Sí, estoy clara. Y si dicen que va a ser todavía más grande ese gap, ¿no? Que va a dejar en el futuro esto de menos jóvenes de los que hay ahora mismo y más personas, más adultos mayores. Eso es lo que se espera, y eso según es dicen. Un peligro, por ejemplo, la fuga de médicos. La fuga de los jóvenes, obviamente para estudiar entonces fuera. Y para buscar un futuro mejor. También acuérdate que aquí lo que se puede pagar, si acaso voy a decir cantidades que me estoy inventando, pero ponte que una persona aquí gane 15 pesos la hora, que es como que muy buen sueldo. Pero allá van a buscar y le pagan 50 pesos la hora, 40 pesos la hora. Hay una diferencia. Y cuando tú te estás abriendo camino en el mundo, tú quieres tenerlo mejor.
Sí, no, muchos jóvenes estudiando fuera, muchos jóvenes buscando, ¿verdad? Futuro y muchos jóvenes que no necesariamente se quieren ir. Yo que estoy viviendo ahora que, ay bendito mi nene, ¿tú no lo has visto, Ángela? Bueno, Hace lo veo tiempito. en Facebook, En lo Facebook, veo en en Facebook. Facebook. Está grande Ángela, esa que tuviste Sí, sí, chiquitito. ¿qué edad tiene Ya ya? tiene 17, va a pasar a cuarto año ahora. Así que ya estamos en esas, por eso es que lo menciono, universidades, esto, lo otro. Así que sí, estamos los Eh, padres en esa búsqueda de un Puerto Rico mejor para ofrecerles un mejor país a nuestros jóvenes. Sí, y yo creo que es necesario. Mira, Puerto Rico es un Edén. Nuestra gente, nuestra calidad de gente. eh, yo, si algo me siento orgullosa es que yo quería hacer lo que iba a hacer en mi tierra. Por eso cuando me casé con Kenny fue venir a Puerto Rico. Y nunca se me ha ocurrido irme para ningún otro sitio. Mi abuelo decía, es más importante ser cabeza de ratón en tu país que cola de león en otro. Me encanta. Oye, ese abuelo tuyo, Era un me llevo sabio. muchas citas de aquí, me llevo muchas de sus frases. Y tuvo razón, y has tenido una carrera magnífica, Ángela. Puedo decir que tuve el honor, y lo pongo en pasado porque es una decisión tuya la cuestión de no hacer teatro, lo cual respetamos. Y que tuve el honor de trabajar contigo en muchas obras, de Juan González, esa de Café Cantante, la de Venecia, entre otras. Y me siento muy afortunada de haber sido parte. Así que gracias. Y también las producciones que tú hacías. Te tengo una pregunta para que pero rápida. ¿Es cierto que el carácter tuyo como productora, sobre todo en ese principio, era de cuco, de asustarse? Yo la primera vez que yo iba a trabajar contigo, Es yo fui verdad. temblando, porque me dijeron eso y yo digo, ¿será mito o realidad? La pregunta es, ¿mito o realidad? No, realidad. Realidad. Realidad, porque ¿sabes qué pasa? Ajá. No los cuidaban. Ya. Yo me di cuenta que no nos cuidaban. Ajá. Todavía al día de hoy tú haces las cosas como tú las quieres hacer. Ajá. Piensa en eso. Sí. Por lo que nos dice que aquel director de televisión, sobre todo televisión, que eran esos directores que sabían de teatro o sabían de actuación, que habían estudiado eso, que te daban una seguridad. Por ejemplo, para mí, un maestro de maestros en paz descanse fue Martín Cluté. Sí. Uh-huh. Martín decía, los actores no piensan. ¿Te acuerdas? Sí, pues que eso también se regó. Pero, y cuando te decía señora era que te estaba insultando. Ah. Señora, uno decía. Ay, lo que viene por ahí. Pero sí, porque yo quería que no era fracasar yo. Yo quería abrir espacios televisivos que fueran dignos de salir de Puerto Rico. Y siendo tú también mujer, hay que decir, con lo que tú bregabas en los canales y demás, que era importante tener un carácter y tener, ¿verdad?, una voz ahí, cantante fuerte. Fue difícil, pero tú saber que la isla se pasó en España, un país que hace unas producciones brutales, saber que tus novelas de alguna manera se pasaron en otros países, por ejemplo, requería calidad. Requería una calidad que yo siempre traté de darle, y es verdad, porque trabajar conmigo no es que fuera difícil, es que yo era muy exigente. Pues por eso te lo pregunté en un momento dado, porque yo decía, bueno, entiendo que ese carácter de que yo le tenía un miedo terrible la primera vez que iba a trabajar, que total, siempre ha sido una maravilla trabajar contigo. Pero sí, sabes, tu exigencia. Y hay alguien que dice que es que también tienes algo más, que es como que tienes, como que ves más allá. Y esto te lo va a comentar no yo, sino esta persona que te voy a poner aquí ahora. Antes de irnos, antes de que nos voten de aquí, nos hemos extendido. Yo lo dije, iba a ser largo. Yo quisiera saber cómo Daniela Miller
puedo adquirir ese superpoder de pasar frente a una Voy a darse decirle cuenta las que medias. tiene las medias rotas. Ay, La gran Linet Torres, maravillosa. esa es mi niña querida Lo sé, también. lo sé. Linet era muy, ahí tú ves, una niña con un talento inmenso, pero era como que a la buena de Dios. Y entonces era la época en que yo le decía a Linet, hay que ponerse medias para el programa del mediodía porque todas salimos de punta en blanco. Y eso te da un colorcito en la piel. Ah, mira, ahora déjame tapar aquí, que no me puse media. No, pero ya no se usa. Y entonces yo entraba al estudio y yo lo único que hacía era así, pero por el color yo sabía si tenía no tenía media. medias. Y yo me acuerdo que yo pasaba por delante de él y le decía, ponte medias, hazme el favor, vete y ponte medias ahora. Y lo único que yo le oía era la rabieta que le daba cuando yo me hacía ¡ah! Qué maravilla, pero habla mucho de ti como productora y ciertamente las veces que he trabajado contigo, siempre tú observándolo absolutamente todo, la utilería, el vestuario, aquello, lo otro, así que... Y entonces imagínate, perdóname que te interrumpa, no. ¿con quién yo estoy? ¿Quién es la persona con la que yo comparto mi vida? Bueno, ajá, el gran, Director. extraordinario, ¿lo puedo decir? Por supuesto. Gilo Rivera. Entonces, que lo queremos muchísimo, está por aquí, está aquí al ladito. es también terrible porque lo que a mí se me puede pasar, entonces él viene y me dice, que sí, fíjate, el vaso estaba un poco virado. hubiera no sido pude". interesante si lo hubieran puesto de otro, porque es un gran director con el que también he tenido el gusto de trabajar. Y Gilo es muy meticuloso en las cosas que hace. O sea, que los dos iguales, qué fuerte, qué bomba. Y nos respetamos mucho, pero yo trataba de que no fallara nada, porque si no, es terrible cuando llegaste a la casa y digo, wow, qué chévere que la grabación, qué pena que no pude hacer el close-up, porque sea la madre. Entonces, no ha sido fácil, llevamos, no te rías, Llevan un montón. llevamos, ¿Cuánto? digamos, como 30 años, ¿verdad? Y le cocinas las cosas ricas que me cocinaste a mí cuando me llevaste a tu casa a pasar las líneas de café cantante. Qué rico tú cocinas, nena. Ese es mi orgullo. Ay, nena, tú cocinas bien rico. Estás invitada cuando quieras. Ah, pues te voy a tomar la palabra. Sí, por yo para favor. comida, yo rápido me apunto. Por favor, sí, Qué linda. ¿verdad que te gusta mi comida? Él dice que le gusta la comida. Yo no sé si me quiere por la comida. pero también Ay, eso ha Ángela. sido, quizás he tenido la suerte que ya en ese momento en que mi vida la unía a la vida de Gilo, yo lo admiro mucho en su trabajo. Él es excelente. Y él me respeta y me admira mucho en el mío. Y es como que no queremos que nada falle. Ujú. Son perfeccionistas, son disciplinados, son observadores, son detallistas. Fíjate que ahí están las lecciones para las nuevas generaciones que están viendo Nada el que ver podcast. en casa. Ah, no. En tu casa nada, todo es para trabajo nada más. Sí, Ahí en viene casa la queja. no, en casa es lo que tú quieras, mi amor. Está bien. Ok. Pero no hay esa exigencia profesional. Ya. Ya se liberan un poco. Pero nuestra relación está basada en el respeto. Muy bien. Qué lindo. Porque donde hay respeto al profesional, y yo siempre he tratado con él, contigo, con todos mis compañeros, que ese respeto al profesional siempre esté. Sí, así es. Y que nunca se puedan sentir de ninguna manera agredidos por mi persona. O, mira, no me quedó bien, o no me sentí cómodo, o no me sentí cómoda, o no había tal cosa. Y cuando la persona que dirige tú la tienes en casa es bien difícil.
No, me río, pero no debe ser fácil, ciertamente. Yo merezco una estatua, no solamente en San Juan, en cada pueblo y en cada ciudad. Espérate, porque va y lo entrevisto a él, que aquí yo voy a tener No es también necesario, directores. no es necesario. Y es muy probable que me diga, yo merezco una estatua. No es necesario. Qué lindo, me alegro mucho por Como esa vengas, no te relación. cocino más. Qué chulo. Ay, Ángela, me ha agradado tanto hablar contigo. Sabes que te quiero mucho. Y yo a ti, mi Te amor. admiro increíblemente, te respeto. Como actriz, pienso que eres maravillosa. Ay, Creo eso. que has hecho una carrera extraordinaria en este país. Ya vieron aquí, ¿verdad? Todo desde maga hasta productora, visionaria siempre. Y creo que eres un buen ejemplo para la mujer. Gracias. Que podemos muchos emular, ¿verdad? En esta época donde está la autogestión de moda, porque si no se hace la autogestión, ¿verdad? Y para las nuevas generaciones más, y producen su contenido y hacen sus cosas en las redes sociales porque es lo nuevo, es el nuevo medio, pues que también te tengan de ejemplo, que esto le pueda servir. Gracias, mi amor, y te auguro todo el éxito del mundo, Gracias, porque de vida. verdad eres una actriz tan completa. Gracias. Y según pasan los años, te veo que está más maduro, estás más a flor de piel. Para mí ha sido, la palabra suena rebuscada, pero realmente ha sido una suerte, una fortuna y un privilegio trabajar contigo, pero más que eso, contar con tu cariño. Hermosa, lo mismo digo, te quiero mucho, te respeto, te admiro y espero, si no verte en las tablas, pues entonces pues nada, iré a verte a tus cosas o a cocinar en tu casa. Con esa promesa queda. Con esa promesa Quedamos queda. ahí. Gracias, Ángela. Gracias por seguirnos. Suscríbete para otro episodio de Por Amor al Arte. Gracias a Abigail Vargas por mi vestuario. Muchas gracias a Carlos Muñoz por las velas. Préndela. Y aquí a GW5 por esta esquinita tan rica y sabrosa en GW5 Estudios. Así que será hasta la próxima en otro episodio de Por Amor al Arte.